Vigilantes de seguridad. Está aumentando mucho la demanda de vigilantes de seguridad en España y parece ser, según dicen algunos medios digitales, diarios digitales, que ofrecen incluso un pack de unos 1.000 euros para los que ya quieran pues iniciar los trámites para ser vigilantes de seguridad. Lo que sucede que es una profesión hasta cierto punto de riesgo y, bueno, no todos los jóvenes están dispuestos o todos los adultos a ser vigilantes de seguridad, aunque haya mucha demanda. Es entendible que exista esa demanda porque vivimos una sociedad cada vez más peligrosa, con más delitos, con más falta de respeto a las leyes en muchas situaciones, en muchos casos, y por lo tanto pues es necesaria una mayor presencia de vigilantes de seguridad en muchos centros comerciales, instituciones, todo tipo de organismos, etcétera. En ese sentido, la demanda es entendible que crezca, lamentablemente, porque vivimos una sociedad bastante desestructurada en muchos sentidos. China descubre un nuevo coronavirus de murciélago, según parece, que podría infectar por la misma vía que el COVID-19. También existe un riesgo de transmisión de animal a humano y en ese sentido, pues este nuevo linaje de coronavirus se denomina HKUS y parece que está en el murciélago japonés, de origen japonés, que puede haber en Hong Kong. En ese sentido, pues hay que extremar las precauciones para que no vuelva a suceder lo mismo que con el coronavirus en el año 2020 y que no volvamos a una situación similar. Por tanto, esto no significa que haya que caer en, diríamos, en la ansiedad o en una alerta excesiva, pero sí que efectivamente todo esto se tiene que controlar y vigilar. Según algunos expertos, pues no fue por un problema en el laboratorio de Wuhan, como se produjo, diríamos, la expansión del coronavirus. Según otros expertos, es simplemente por un animal huésped que luego pasó a los humanos. En definitiva, hay especulaciones diversas al respecto, porque la información no se conoce de una manera completa, porque China se ha negado a ofrecerla, y en ese sentido, por eso no se puede saber con seguridad si el contagio fue de un animal huésped o del propio laboratorio de Wuhan. El Papa Francisco y la ciencia médica. Pues la situación, como se ve, del Papa Francisco es preocupante, está en un estado, diríamos, de pronóstico reservado, estado crítico, se puede decir de distintas maneras. En cualquier caso, está en manos de la ciencia médica, de expertos médicos, de grandes médicos, en la Policlínica Gemelli, y realmente van a hacer todo lo imaginable y todo lo posible para conseguir que el Papa siga viviendo, que sobreviva de estas afecciones que tiene, y mi deseo es que llegue a alcanzar los 100 años, si es posible, por supuesto, porque es un grandísimo Papa y es un ejemplo, diríamos, para la humanidad también. En ese aspecto, pues estoy deseando que se recupere lo antes posible y sobre todo que siga viviendo de la mejor manera hasta la máxima edad posible, porque es cierto que hay un final de vida, pero esperemos que ese final de vida le llegue pasados los 100 años. Ese es mi deseo personal. El peligro de congelar y descongelar mal el pan es algo que ha salido en los medios de comunicación estos días, en noticias, por ejemplo, en diarios digitales, y es verdad que si hay excesiva humedad en el proceso de descongelación, puede haber una contaminación, diríamos, que perjudique la salud, una contaminación bacteriana. Proliferan las bacterias y con esta proliferación bacteriana eso puede producir daños en la salud humana. Por tanto, hay que tener en cuenta cómo se realiza ese proceso de descongelación del pan. Puede haber mucha información al respecto en Google buscándola o incluso con otros dispositivos como ChatGPT, etcétera, donde expliquen cómo hay que hacer bien un proceso de descongelación del pan para evitar exceso de humedad y que se produzca la proliferación de bacterias y de esa manera preservar la salud de los que comen ese pan. En ese sentido, hay que tener siempre mucho cuidado con los alimentos, con estos procesos, porque pueden ser en algunos casos peligrosos. Paz justa y duradera en Ucrania es lo que reclaman distintos líderes políticos españoles, tanto Pedro Sánchez como otros líderes políticos, otras formaciones políticas, y es algo entendible perfectamente porque la guerra en Ucrania ya ha producido pues muchísimos muertos, muchísima destrucción y eso tiene que parar ya. En ese aspecto tiene que haber diálogos, tiene que haber negociaciones para conseguir esa paz ansiada y en ese sentido Europa también está poniendo de su parte,
pero realmente hay que respetar también los derechos de los países soberanos, como es el caso de Ucrania. En todo caso, parece que la solución todavía no está concretada y pues hay muchas especulaciones al respecto, cómo sería posible esa paz, hasta qué punto las cesiones de un país o de otro pueden servir para consolidar esa paz. Pero en cualquier caso hay que seguir con esas negociaciones para intentar lograrlo. La democracia interna en los partidos es algo absolutamente imprescindible y necesario. Por lo que no puede ser es que los políticos de un determinado partido, bien sea en España o en cualquier otro país del planeta, pues tengan que estar sometidos a consignas del líder del partido político o de la ejecutiva del propio partido. Por supuesto, se entiende que tienen que estar de acuerdo con las líneas generales del programa político general que ofrece el propio partido, pero aún así tienen que tener capacidad para discrepar, para hacer críticas y para establecer diálogos constructivos dentro de las líneas políticas del partido. En cualquier caso, diríamos que actualmente en algunos partidos políticos pues hay una serie de consignas y el que no siga esas consignas pues es eliminado del partido en cierto sentido, se le expulsa del partido o no puede seguir siendo pues una figura activa del propio partido. Esto es lo que parece que sucede. Hay como una serie de códigos que todos tienen que respetar y que realmente están también dirigidos por la élite dirigente del mismo partido.